La hija del millonario quedó paralizada al ver a una mesera idéntica a ella, usando un collar igual al que su padre le regaló hace 20 años. La verdad la dejó sin palabras. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El restaurante irradiaba una elegancia exclusiva. La luz tenue de las lámparas, el tintineo de las copas de cristal y la melodía suave del piano creaban el ambiente perfecto para una noche de celebración. Isabela Rodríguez, vestida con un impecable vestido negro, sostenía una copa de vino mientras su madre, Mariana, hojeaba una revista de moda sin prestarle atención. La cena debía ser especial, un reconocimiento a sus logros en la universidad, pero la ausencia de su padre lo opacaba todo. Javier Rodríguez, el magnate de los negocios, había cancelado a última hora. Como siempre, Isabela intentó no molestarse. Sabía que los negocios ocupaban todo su tiempo, pero le dolía la indiferencia con la que trataba a su propia familia. Suspiró y dejó la copa sobre la mesa. Estaba a punto de hablar cuando algo la hizo detenerse. Un escalofrío recorrió su espalda. Al otro lado del restaurante, una mesera caminaba con una bandeja en la mano, y lo que vio hizo que la sangre le hirviera en las venas. Era idéntica a ella. El impacto la dejó paralizada. Su cerebro intentó encontrar una explicación lógica. Quizás era solo un parecido, quizás su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero cuanto más la observaba, más imposible parecía. No era solo la forma del rostro o el color del cabello, era un reflejo perfecto, la misma expresión, y entonces lo vio. En el cuello de la mesera colgaba un collar. Un delicado dije dorado con una pequeña piedra en el centro. Idéntico al que Isabela llevaba puesto. Su padre le había regalado aquel collar cuando cumplió 15 años, asegurándole que era único, diseñado solo para ella. Pero ahí estaba, en el cuello de una completa desconocida. El aire en el restaurante se volvió espeso. Isabela sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Levantó la mirada hacia su madre, esperando que notara lo mismo, pero Mariana seguía hojeando su revista con total indiferencia. «Mamá», susurró con la voz temblorosa, sintiendo la urgencia de señalar a la mesera. Mariana alzó la vista lentamente, con desgano. Sus ojos encontraron a la joven. Por un instante, Isabela notó algo en su expresión. Un destello de reconocimiento. Pero fue tan rápido que desapareció antes de que pudiera asegurarse de lo que había visto. «¿Qué pasa?», preguntó su madre con un tono aburrido. «¿La ves?», insistió Isabela, sintiendo su garganta seca. «¿A quién?». «A la mesera», dijo, señalándola con disimulo. Mariana siguió la dirección de su mirada y observó a la joven por unos segundos. Luego, sin la más mínima alteración en su voz, murmuró: «Es solo una coincidencia». Isabela sintió una punzada de frustración. «No puede ser una coincidencia», replicó con firmeza. «Las personas pueden parecerse», dijo su madre con un leve encogimiento de hombros, como si aquello no tuviera la menor importancia. Isabela quería creerlo, pero cada fibra de su ser le gritaba que había algo más. Algo que no encajaba. La mesera se acercó con una libreta en la mano, sonriendo con cortesía. «¿Están listas para ordenar?», preguntó con voz amable. Isabela sintió que su piel se erizaba. Era como si estuviera escuchando su propia voz, con una ligera variación en el tono. Trató de recuperar la compostura, pero el pánico se reflejaba en su rostro. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó sin poder contenerse. La mesera pareció sorprendida por la pregunta, pero respondió con naturalidad. «Lucía», dijo. El nombre resonó en la mente de Isabela como un eco lejano. Mariana intervino antes de que pudiera seguir preguntando. «Una ensalada para mí». «Y para ella lo mismo», dijo con una sonrisa tensa. Lucía anotó el pedido y se alejó, desapareciendo entre las mesas. Isabela la siguió con la mirada hasta que se perdió de vista. Mariana bebió un sorbo de su vino y, con un tono que pretendía ser tranquilizador, le dijo: «No le des importancia. No empieces a imaginar cosas». Pero Isabela no podía ignorarlo, no después de ver el collar. Esa noche, al llegar a casa, fue directo a su habitación. Abrió el joyero y sacó el collar que su padre le había regalado años atrás. Lo sostuvo entre sus dedos, comparándolo mentalmente con el que vio en la mesera. Eran idénticos. Su padre le había asegurado que era único, entonces ¿por qué Lucía tenía el mismo? Se recostó en la cama, pero no pudo dormir. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era Lucía? Porque su madre actuaba como si no pasara nada. Y lo más importante, ¿qué estaban ocultándole? A la mañana siguiente, durante el desayuno, intentó hablar con su padre. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?». Javier Rodríguez apenas desvió la vista de su teléfono. «Adelante», dijo sin levantar la mirada. «Ayer en el restaurante vi a una chica, era idéntica a mí». El tenedor de su padre se detuvo a medio camino. Isabela no perdió ese gesto. «¿Y llevaba un collar como el tuyo?», preguntó con un tono más firme.
Hubo un silencio tenso. Su madre bajó lentamente la taza de café, como si ya supiera lo que venía. Las coincidencias existen, Isabela, respondió su padre con una sonrisa forzada. Pero esto no es una coincidencia, insistió ella. Deja de hacer preguntas sin sentido, cortó Mariana antes de que su esposo pudiera decir algo más. El tema quedó cerrado de inmediato. Esa noche, cuando regresó a su habitación, encontró un sobre bajo la puerta. Lo tomó con las manos temblorosas y lo abrió. Dentro había una fotografía antigua. Un joven Javier Rodríguez sonreía, abrazando a una mujer desconocida. Pero lo que hizo que su estómago se hundiera en un abismo fue lo que la mujer llevaba en el cuello. El mismo collar. El mundo de Isabela se tambaleó. El papel se resbaló de sus dedos mientras su mente repetía la misma pregunta: ¿quién es Lucía y qué me han estado ocultando mis padres? Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Isabela no pudo dormir esa noche. Se quedó sentada en la cama con la fotografía en las manos. Sus dedos temblaban mientras pasaban por el rostro de su padre en la imagen. La mujer que lo abrazaba tenía una sonrisa radiante, llena de amor, y colgado en su cuello el mismo collar. Su mente no dejaba de repetirse la misma pregunta: ¿quién era ella? ¿Y qué relación tenía con la mesera que parecía su reflejo? El amanecer llegó sin que lograra cerrar los ojos. Cuando bajó a desayunar, sus padres ya estaban en la mesa. Su madre hojeaba distraídamente una revista de moda, mientras su padre revisaba unos documentos. Parecían la imagen de la normalidad, como si nada hubiera cambiado, pero algo había cambiado para Isabela. Se aclaró la garganta y dejó la foto sobre la mesa. ¿Quién es esta mujer?, preguntó con voz firme, mirándolos a ambos. El silencio fue inmediato. Su madre cerró la revista con un movimiento pausado, pero sin levantar la vista. Su padre, en cambio, fijó la mirada en la fotografía durante un segundo antes de volver a sus papeles como si no hubiera visto nada. No sé de dónde sacaste eso, dijo Javier Rodríguez con indiferencia, pero no tiene importancia. Isabela sintió un nudo en la garganta. ¿No tiene importancia? Esta mujer lleva mi collar, papá. El que me diste asegurando que era único. ¿Quién es ella? Mariana tomó un sorbo de su café antes de hablar con su tono usualmente frío. Isabela, estás exagerando. Esa foto debe de tener más de 20 años. No busques problemas donde no los hay. Entonces dime la verdad, insistió, sintiendo su pulso acelerarse, porque anoche en el restaurante vi a una chica que es idéntica a mí. Y ella también llevaba este collar. Su padre se tensó. Fue un gesto sutil, casi imperceptible, pero Isabela lo notó. Mariana, en cambio, mantuvo la compostura. Aunque su mirada se endureció. No hagas preguntas que no necesitas responder, dijo con voz helada. La rabia de Isabela creció. No entiendo por qué ocultan esto. ¿Quién es ella? Javier suspiró con cansancio y se puso de pie. Isabela, no tengo tiempo para tus ideas descabelladas. Concéntrate en la universidad y deja de imaginar cosas. Isabela se quedó en la mesa, con los puños apretados. Sus padres sabían la verdad y estaban haciendo todo lo posible para ocultarla. Cuando su padre salió de la casa, su madre la miró fijamente. Escúchame bien, Isabela, dijo en voz baja, si empiezas a escarbar en el pasado, puedes encontrar cosas que no te van a gustar. Su advertencia sonaba más a amenaza. Aquel día no pudo concentrarse en nada. Durante la mañana intentó buscar información en internet, pero no había rastro de la mujer de la foto. Si alguna vez existió en la vida de su padre, la habían borrado por completo. Decidió volver al restaurante con la esperanza de ver nuevamente a la mesera. Se sentó en una de las mesas y esperó, pero Lucía no apareció. Llamó a un mesero y con la voz más casual que pudo, preguntó, ¿dónde está la chica que trabajaba aquí ayer? Tenía un parecido increíble conmigo. El mesero pareció dudar antes de responder, Lucía no vino hoy. ¿Le puedes dar un mensaje? Quiero hablar con ella. Lo siento, pero no creo que vuelva, respondió él con incomodidad. ¿Por qué? El mesero bajó la voz, renunció esta mañana. Isabela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Lucía desapareció. La desesperación la invadió. Alguien estaba intentando evitar que la encontrara. Salió del restaurante con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Miró a su alrededor, sintiéndose observada. No era paranoia. Lo sabía, alguien estaba vigilándola. Al llegar a casa, entró directo a su habitación y cerró la puerta con llave. Se dejó caer en la cama, su respiración agitada. ¿Qué estaba pasando? Entonces vio un sobre en el suelo, como si alguien lo hubiera deslizado por debajo de la puerta. Con manos temblorosas, lo recogió y lo abrió. Dentro había otra fotografía. Era su padre, mucho más joven, abrazando nuevamente a la misma mujer. Pero esta vez, la imagen era más clara. Ella estaba embarazada. Había algo más dentro del sobre, un pequeño papel doblado. No sigas investigando, no tienes idea de en lo que te estás metiendo.
El miedo la paralizó. Su padre le había mentido y su madre la había amenazado. Y ahora, alguien más sabía que estaba buscando la verdad. Respiró hondo, intentando calmar el temblor en su cuerpo. No podía dejarlo así, no después de ver esa foto. Sacó su teléfono y marcó un número. Mateo, susurró, sintiendo el peso de lo que estaba por hacer, necesito tu ayuda. Mateo, su mejor amigo, un estudiante de Derecho con habilidades para encontrar información oculta, respondió con un tono preocupado. ¿Qué pasa, Isa? Hay algo que no cuadra. Creo que mi padre me ha estado ocultando algo durante toda mi vida. El silencio del otro lado le hizo saber que Mateo entendía la gravedad de la situación. Nos vemos en mi departamento en 1 hora, dijo él. Isabela confirmó, aunque sabía que él no podía verla. Gracias. Colgó y miró nuevamente la foto. Su padre tenía otra vida antes de ella. Y ahora, estaba claro que haría lo que fuera para asegurarse de que ella nunca lo descubriera. El aire estaba cargado de tensión mientras Isabela se sentaba frente a Mateo en su departamento. El pequeño lugar estaba desordenado, con libros de derecho abiertos sobre la mesa y tazas de café medio vacías esparcidas por la sala. Pero a Isabela no le importaba. Solo podía pensar en la fotografía que había recibido y en el mensaje que la advertía de dejar de buscar. Pero eso solo la impulsó a seguir adelante. Mateo tomó la foto y la examinó en silencio. No es cualquier imagen, murmuró, frunciendo el ceño. Esto parece haber sido tomado hace unos 20 años. Si tu padre realmente tuvo una relación con esta mujer, entonces hay registros en algún lado. Su nombre era Valeria, dijo Isabela con voz tensa. El investigador la identificó, pero hay algo más, Mateo. Tuvo una hija y su nombre es Lucía. Mateo levantó la vista rápidamente. Lucía, ¿quieres decir la mesera del restaurante? Isabela confirmó, no puede ser una coincidencia. Se parece demasiado a mí, y el collar el mismo diseño, la misma joya. Estoy segura de que hay una conexión. Mateo suspiró, apoyando los codos sobre la mesa. Esto es más grande de lo que pensábamos. Si tu padre ocultó esto por tanto tiempo, debe haber una razón. Y no creo que sea solo por vergüenza. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Mateo tenía razón, había algo más. Decidió dar el siguiente paso. Si quería respuestas, tenía que encontrar a Lucía. Horas más tarde, tras investigar en redes sociales y hacer algunas llamadas, descubrieron que Lucía vivía en un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Con el corazón acelerado, Isabela tomó un taxi con Mateo y llegaron a la dirección que habían encontrado. Era un edificio antiguo, con paredes desgastadas y un portón de metal oxidado. Respiró hondo y tocó la puerta del apartamento 304. El sonido de pasos se escuchó detrás de la puerta, seguidos de un silencio. Luego, la puerta se abrió lentamente, revelando a Lucía. Su expresión se tornó rígida al ver a Isabela. Sus ojos se entrecerraron con desconfianza. ¿Qué haces aquí? Isabela tragó saliva. Necesito hablar contigo. Es importante. Lucía cruzó los brazos. No tenemos nada de qué hablar. Sí lo tenemos, insistió Isabela. Por favor, solo escúchame. Lucía dudó, pero finalmente dejó escapar un suspiro frustrado y se hizo a un lado. 5 minutos. El apartamento era pequeño, pero limpio y ordenado. No había fotos familiares a la vista, solo muebles desgastados y un ambiente que hablaba de años de esfuerzo y sacrificio. Lucía se cruzó de brazos y la miró con dureza. Habla. Isabela sacó la fotografía de su bolso y la puso sobre la mesa. ¿Reconoces a esta mujer, verdad? Lucía parpadeó al verla y por un momento, su máscara de indiferencia se rompió. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó en un susurro tenso. Isabela sostuvo su mirada. La encontré en mi casa, entre las cosas de mi padre. Lucía se quedó en silencio, sus manos temblaban levemente. Isabela vio el conflicto en sus ojos, sabía algo. Tu madre, Valeria, estaba con mi padre, continuó Isabela, pero nunca me habló de ella. Me hicieron creer que mi familia siempre fue solo mi madre y él. Pero después de verte, después de encontrar esto, necesito saber la verdad. Lucía apartó la mirada, su mandíbula apretada. Mi madre siempre me dijo que mi padre nos abandonó antes de que yo naciera. Isabela sintió una punzada en el pecho. Lucía soltó una risa amarga. Y ahora vienes aquí, la niña rica con una vida perfecta, a decirme que nuestro padre sí estuvo presente, pero solo para ti. Claro que no, no es eso, murmuró Isabela. Solo quiero entender qué pasó. Lucía la miró con los ojos llenos de resentimiento. No sé qué quieres de mí, pero te aseguro que nada va a cambiar el hecho de que él me abandonó. Que nunca fue un padre para mí. La rabia en su voz hizo que Isabela se sintiera aún peor. Toda su vida vivió con el amor y la atención de un padre que para Lucía nunca existió. Lucía, lo siento, dijo con sinceridad, no sabía nada de esto, pero ahora que lo sé, quiero hacer algo al respecto. Lucía negó con la cabeza, no necesito tu compasión.
Se levantó de su asiento, dando por terminada la conversación. Pero cuando estaba a punto de irse, Isabela dijo algo que la detuvo en seco: «Él te buscó». Lucía se giró bruscamente. «¿Qué dijiste?». Isabela sacó su teléfono y abrió un correo del investigador privado. «Encontramos registros de que mi padre contrató a un detective hace 20 años para encontrar a tu madre. Pero después, de repente, el caso fue cerrado. Alguien hizo que dejara de buscar». Lucía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Isabela continuó con cautela: «Mi madre sabía de ti. Ella y mi padre discutieron por esto hace unos días. Ella no quería que yo supiera nada». Lucía sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Todo lo que siempre creyó fue una mentira? Pero antes de que pudiera decir algo, el sonido de un teléfono interrumpió el momento. Era el celular de Isabela. Un número desconocido. Dudó antes de responder. «Hola», del otro lado, una voz distorsionada habló: «Te advertí que dejaras de buscar. Ahora es demasiado tarde». El color desapareció del rostro de Isabela. Lucía la miró con el ceño fruncido. ¿Quién era? Isabela colgó, sintiendo un frío recorrerle la espalda. «Nos están vigilando», murmuró. Mateo, que había estado en silencio, se puso de pie de inmediato. «Nos vamos, ahora». Pero antes de que pudieran moverse, alguien tocó la puerta. Los tres se quedaron congelados. «Sabemos que están ahí», la voz masculina y áspera hizo que el corazón de Isabela latiera con violencia. Lucía intercambió una mirada de terror con ella. «¿Quién demonios son ellos?», susurró Isabela. Lucía negó con la cabeza: «No lo sé, pero no pienso abrir». El tercer golpe fue aún más fuerte. Mateo apagó las luces con rapidez. «Tenemos que salir por la parte de atrás». Isabela y Lucía lo siguieron sin hacer ruido. Abrieron una pequeña ventana y salieron a un callejón estrecho. El sonido de la puerta al ser forzada hizo que el miedo las empujara a correr. Alguien no quería que supieran la verdad, y ahora estaban en peligro real. El sonido de los pasos resonaba en el callejón mientras Isabela, Lucía y Mateo corrían, sus corazones latiendo con fuerza. No sabían quién los perseguía, pero el instinto de supervivencia los impulsaba a seguir adelante. La adrenalina nublaba sus sentidos, y cada sombra parecía una amenaza. Cuando doblaron la esquina, Mateo empujó una puerta trasera abierta y los hizo entrar a un almacén abandonado. Se quedaron en silencio, agazapados detrás de unas cajas de madera mientras el eco de los pasos se detenía afuera. Lucía respiraba con dificultad, su mente aún procesando todo lo que había descubierto. Aún había rabia en su expresión, pero también algo más: confusión, quizá incluso miedo. Mateo asomó la cabeza con cautela. «Parece que se fueron», murmuró. Isabela pasó una mano por su rostro, intentando recuperar el aliento. «Alguien no quiere que sepamos la verdad. Primero el mensaje anónimo, ahora esto. ¿Qué demonios está pasando?». Lucía apretó los puños. «Esto pasa cuando se mete la nariz donde no debe. No es coincidencia que hayan intentado asustarnos justo cuando descubrimos la verdad sobre mi madre y tu padre». Mateo sacó su celular y empezó a buscar algo en la red. «Tengo un contacto en la policía. Quizás podamos obtener información sobre lo que pasó con Valeria antes de su muerte». Lucía lo fulminó con la mirada. «¿Y qué piensas decirles?». «Hola, creemos que alguien está encubriendo un secreto de hace 20 años. ¿Pueden ayudarnos? Nos tomarán por locos». Isabela respiró hondo. «No necesitamos a la policía. Necesitamos respuestas de alguien que realmente sepa la verdad». Lucía la miró con desconfianza. «¿Y quién sería?». Isabela sintió una punzada de incertidumbre, pero ya había tomado una decisión. Su padre. Era hora de enfrentarlo. Horas más tarde, cuando llegó a casa, sintió un peso en el estómago. Desde la puerta podía escuchar a sus padres conversando en el estudio. Mariana hablaba en un tono bajo pero tenso. «No podemos dejar que se meta en esto, Javier. Si descubre todo, lo perderemos todo». El corazón de Isabela se detuvo un segundo. Su madre estaba involucrada. Siempre lo estuvo. Empujó la puerta sin previo aviso. Su padre estaba de pie, con la misma fotografía de Valeria en sus manos. La miró, su rostro tenso. Su madre se giró con el rostro pálido. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Isabela, con la voz firme pero con el pecho ardiendo de emociones. Javier dejó la foto sobre el escritorio. «No deberías haber investigado, Isabela». La frialdad en su voz la estremeció. «¿Por qué?», dio un paso adelante, señalando la fotografía. «¿Por qué nunca me dijiste que tenías otra hija? ¿Por qué abandonaste a Valeria y a Lucía?». Su madre fue la primera en reaccionar. «Eso no es asunto tuyo», espetó, su voz cargada de autoridad. Isabela la miró con incredulidad. «¿No es asunto mío? ¿Saber que tengo una hermana no es asunto mío? ¿Por qué lo ocultaste?». Su padre bajó la mirada, pero Mariana se mantuvo firme. «Porque no queríamos que lo supieras. Porque esa mujer y su hija no eran parte de esta familia».
El desprecio en sus palabras hizo que Isabela sintiera náuseas. ¿Cómo puedes decir eso? Mariana se cruzó de brazos. Tu padre cometió un error en su juventud, pero lo corrigió. Se casó conmigo, construyó su imperio y te dio la vida que tienes. No íbamos a dejar que una equivocación destruyera todo lo que hemos construido. Isabela sintió que le faltaba el aire. Su propia madre había estado detrás de la separación de su padre y Valeria. Ella hizo que Javier abandonara a Lucía. Mi hermana y su madre merecían algo mejor, dijo con la voz quebrada. Javier cerró los ojos un momento y luego habló en voz baja. Yo intenté encontrarlas. Hace años, pero cuando finalmente descubrí dónde estaba Valeria, ya era tarde, había muerto en un accidente. Isabela sintió un escalofrío. ¿Accidente? ¿O la hicieron callar? Su padre abrió la boca para responder, pero su madre lo interrumpió. Basta, no sigas con esto, Isabela, no traerá nada bueno. Isabela la miró con un desprecio que nunca había sentido antes. No traerá nada bueno para ustedes, pero para Lucía, para mí, lo cambia todo. Su padre intentó tocarle el brazo, pero ella se apartó. No sé quién eres realmente, murmuró, dirigiéndose a Mariana. Pensé que eras fría, pero esto es cruel. No solo destruiste a una familia, sino que ahora quieres que yo también viva en una mentira. Los ojos de Mariana centellearon con rabia. Cuidado con lo que dices, Isabela, sigues siendo una Rodríguez. Pero Isabela sonrió con amargura. Tal vez ya no quiero serlo. Dicho esto, salió del estudio sin mirar atrás. Al salir de la casa, se apoyó contra la pared, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Pero no podía quebrarse, no ahora. Sacó su celular y marcó rápidamente el número de Lucía. Cuando ella contestó, Isabela habló sin rodeos. Tengo algo que decirte, y esta vez, quiero que me escuches. Hubo un silencio antes de que Lucía respondiera. ¿Qué es? Mi madre ella estuvo detrás de todo. Lucía no dijo nada al principio. Pero cuando lo hizo, su voz fue apenas un susurro. Sabía que nos ocultaban algo, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Isabela respiró hondo. Tenemos que hablar. Y tenemos que hacer algo con lo que sabemos. Lucía tardó en responder, pero finalmente dijo, nos vemos en mi casa. Isabela colgó y miró al cielo nocturno. Sabía que después de esta noche, su vida nunca volvería a ser la misma. Isabela caminaba con paso firme hacia el estudio de su padre. Su corazón latía con furia, pero no había espacio para la debilidad. Después de todo lo que había descubierto, después de la verdad que Mariana intentó ocultar, ya no podía callar. Lucía tenía derecho a saberlo, y Javier Rodríguez tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Empujó la puerta sin previo aviso. Javier estaba de pie junto a su escritorio, con la misma fotografía de Valeria en las manos. Su madre estaba sentada en un sillón, su expresión tensa. La escena parecía sacada de una obra de teatro, donde cada actor sabía que se avecinaba el clímax inevitable. Javier levantó la vista, su mirada reflejando un cansancio que Isabela no le había visto antes. Sabía que vendrías, dijo con voz grave. Deberías haberme contado la verdad desde el principio, replicó ella, sin apartar la mirada. Lucía es mi hermana, y tú la abandonaste. Mariana bufó, cruzándose de brazos. Ya empezamos con esta ridiculez otra vez. Isabela la ignoró, dio un paso más hacia su padre. ¿Por qué nunca nos hablaste de ella? ¿Por qué permitiste que creciera sin saber quién era? Javier suspiró y dejó la foto sobre la mesa, se pasó la mano por el rostro, como si estuviera buscando las palabras correctas. No fue una decisión fácil, Isabela, yo amaba a Valeria. Cuando supe que estaba embarazada, quise estar con ella. Pero mi familia no lo permitió. Mi padre me amenazó con desheredarme, con destruir su vida si no me alejaba. Isabela sintió un nudo en la garganta, y simplemente te fuiste. Javier cerró los ojos un instante, no tenía opción. Cuando intenté contactarla después, ya era tarde. Valeria había desaparecido. Conveniente, dijo Isabela con amargura. ¿Y qué hay de mi madre? ¿Qué papel jugó en esto? Mariana, hasta ahora callada, se puso de pie con elegancia, como si su autoridad pudiera eclipsar la conversación. Yo hice lo que debía hacer para proteger esta familia, afirmó, su voz carente de remordimiento. No iba a permitir que una mujer sin nombre ni posición destruyera todo lo que construimos. Isabela la miró con incredulidad. Eres peor de lo que imaginé. Mariana esbozó una sonrisa fría. No seas ingenua, querida. Siempre supe que, si Valeria volvía, sería un problema. Por eso me aseguré de que nunca lo hiciera. El impacto de esas palabras cayó sobre Isabela como un golpe seco. ¿Qué hiciste? Su madre inclinó la cabeza con una expresión calculadora. Nada que pudiera probarse, por supuesto. Javier giró el rostro hacia ella, sus ojos oscuros cargados de furia. ¿Qué hiciste, Mariana? Ella sonrió con superioridad, lo que tú no tuviste el valor de hacer. El silencio fue insoportable. Isabela sintió náuseas.
¿Había sido su madre la responsable de la muerte de Valeria? ¿Hasta dónde había llegado para mantener su familia intacta? Javier pareció entenderlo también. Su mandíbula se tensó y por un momento pareció que iba a decir algo, pero su esposa lo interrumpió con un gesto. No finjas que esto te sorprende, Javier. Fuiste débil, dejaste que la culpa te carcomiera, pero nunca hiciste nada al respecto. Ahora, la niña quiere desenterrar un pasado que debió quedar enterrado. Isabela sintió su rabia explotar. Esa niña es tu hija. Mariana rió suavemente, como si todo aquello le divirtiera. Claro que no, es un error del pasado, y no dejaré que un error destruya el futuro. La respiración de Isabela se aceleró. Nunca había sentido tanto desprecio por alguien. Su madre no era solo fría o calculadora. Su padre, por otro lado, parecía derrotado. Nunca quise que esto sucediera, murmuró. Isabela apretó los puños, pero dejaste que pasara, y ahora es demasiado tarde para cambiarlo. Javier la miró con algo parecido a la súplica. ¿Qué piensas hacer? Ella lo observó con una tristeza infinita. Lo correcto. Dicho esto, salió del estudio sin mirar atrás. Cuando llegó a su habitación, tomó su celular y marcó el número de Lucía. La joven tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz estaba cargada de cautela. ¿Por qué me llamas? Porque tengo algo que decirte, algo que cambiará todo. Silencio. Luego, un susurro, estoy escuchando. Isabela respiró hondo. Mi madre estuvo detrás de todo. No solo impidió que mi padre estuviera contigo y con Valeria. Creo que también es responsable de lo que le pasó a tu madre. Lucía no respondió de inmediato. Pero cuando habló, su voz estaba cargada de emoción contenida. ¿Puedes probarlo? Isabela miró la fotografía sobre su escritorio. Dame una noche y lo haré. Colgó la llamada y cerró los ojos. Mañana, todo cambiaría. Isabela no había dormido. Su mente trabajaba a toda velocidad, analizando cada detalle, cada palabra dicha en aquella conversación con su padre y su madre. Sabía que había llegado demasiado lejos para retroceder. Lucía merecía conocer la verdad, y su madre debía enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. No podía seguir siendo cómplice del silencio. Se vistió con decisión y salió temprano de la mansión Rodríguez, ignorando la mirada inquisitiva de Mariana, quien, desde el umbral de su habitación, la observaba con un destello de advertencia en los ojos. No necesitaba palabras para entender lo que su madre quería decirle. No hagas nada que puedas lamentar. Pero ya no había marcha atrás. Se encontró con Lucía en una cafetería del centro, un lugar lejos del círculo social de su familia, donde nadie las reconocería. Lucía llegó puntual, con el rostro serio y la mirada calculadora. Había desconfianza en sus ojos, y con razón. Durante toda su vida, el apellido Rodríguez solo había significado dolor y abandono para ella. Espero que esta no sea una pérdida de tiempo, dijo Lucía, cruzándose de brazos. Isabela sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. Aquí está todo lo que necesitas. Pruebas de que mi madre manipuló a mi padre, de que hizo lo imposible para mantener a tu madre lejos de él. Lucía frunció el ceño y tomó los papeles. Sus ojos se movían rápidamente por las líneas de los documentos, cartas antiguas, registros bancarios que mostraban pagos sospechosos hechos a una mujer que trabajaba como detective privado. Al final de la carpeta, estaba la prueba más fuerte, una carta escrita por Valeria años atrás, en la que confesaba su miedo a Mariana y cómo había intentado huir con Lucía para protegerla. Lucía tragó saliva y apretó la mandíbula. No puedo creerlo, toda mi vida me pregunté por qué mi padre nunca nos buscó. Ahora sé que ni siquiera tuvo la oportunidad. Isabela sintió un nudo en la garganta. Mi padre tomó malas decisiones, pero no fue solo culpa suya. Mi madre lo controló todo. Lo manipuló, lo amenazó con destruirlo si buscaba a Valeria. Lucía cerró la carpeta y la miró con una intensidad peligrosa. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que simplemente acepte esto y lo deje así? Espero que tomes la decisión correcta, respondió Isabela con firmeza, pero también quiero que sepas que no tienes que hacerlo sola. Lucía la observó en silencio, evaluándola. Por primera vez, parecía verla no como la hija privilegiada de los Rodríguez, sino como una joven que también había sido víctima de los secretos de su propia familia. Antes de que pudieran continuar la conversación, el teléfono de Isabela vibró, un mensaje de su padre. Necesito verte ahora, es urgente. El corazón de Isabela se aceleró, algo estaba pasando. Cuando llegó a la mansión, encontró a su padre en su estudio, con un vaso de whisky en la mano y el rostro pálido. Sobre la mesa había más documentos, más pruebas de la manipulación de Mariana. He tomado una decisión, dijo Javier, con la voz cansada, voy a divorciarme de tu madre. No puedo seguir viviendo con una persona capaz de hacer tanto daño. Isabela sintió alivio y al mismo tiempo, miedo. Sabía que su madre no se quedaría de brazos cruzados. Justo en ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe.
Mariana entró con la barbilla en alto, sus ojos encendidos por la furia. ¿Así que esta es tu idea de lealtad, Javier? Después de todos estos años, me traicionas por un error del pasado. Esto no es un error, madre, intervino Isabela, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo, es un crimen. Y ahora, todos lo sabemos. Mariana la miró con desprecio. No tienes idea de lo que estás haciendo, niña. Sí, lo sé, replicó Isabela sin titubear, y esta vez no tienes control sobre la situación. Javier se levantó, mirando a su esposa con la firmeza que había perdido hace años. Te irás de esta casa, Mariana. Y te aseguro que cuando la prensa se entere de lo que hiciste, no habrá lugar en esta ciudad donde puedas esconderte. Por primera vez, Mariana perdió la compostura. Su rostro se descompuso, sus labios temblaron de ira. No pueden hacerme esto, soy la señora Rodríguez. Ya no más, sentenció Javier. Mariana apretó los puños y salió del estudio sin decir otra palabra. Pero todos sabían que esto no terminaba ahí. Más tarde, Isabela se reunió con Lucía una vez más. Esta vez, la tensión entre ellas había disminuido. Lucía suspiró y miró a Isabela con algo parecido a la gratitud. No pensé que alguna vez diría esto, pero gracias. Isabela sonrió levemente. No fue fácil, pero merecías saber la verdad. Lucía bajó la mirada, jugando con su taza de café. Todavía no sé qué haré con toda esta información. No quiero vivir consumida por el odio. Pero tampoco puedo olvidar todo el daño que nos hicieron. Isabela confirmó, no tienes que decidirlo ahora. Lo importante es que, pase lo que pase, no estás sola. Lucía la miró con sorpresa. Eso significa que quieres que seamos hermanas. Isabela sonrió con tristeza. Siempre lo fuimos. Solo que nos tomó demasiado tiempo darnos cuenta. Lucía dejó escapar una leve risa. Por primera vez, pareció bajar la guardia. Tal vez podamos intentarlo. Semanas después, la noticia del divorcio de Javier Rodríguez y la caída de Mariana sacudió a la alta sociedad. La mujer que una vez controló todo con mano de hierro ahora estaba completamente sola, su reputación destruida, su poder reducido a nada. Javier, por su parte, intentó acercarse a Lucía, pero ella aún no estaba lista para perdonarlo. Isabela comprendía su postura y no la presionó, el tiempo haría su trabajo. Lo que importaba era que ahora, las dos tenían la oportunidad de escribir su propia historia. Mientras caminaban juntas por la ciudad, Lucía se giró hacia Isabela con una pequeña sonrisa. Supongo que esto significa un nuevo comienzo. Isabela confirmó, sí, esta vez lo haremos bien. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla, para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender y nos vemos en el próximo vídeo.